Para el manejo de tiempos en Arduino tenemos varias alternativas que podemos implementar en código, pero cada uno tiene sus ventajas y desventajas dependiendo de lo que queramos hacer. Si lo único que queremos es que encienda y apague un LED en determinado intervalo de tiempo, pues es suficiente con utilizar un delay. Pero la desventaja principal que tiene un delay es que el micro no hace nada más que esperar un tiempo y no va a realizar ninguna otra tarea, lo cual no es deseable en muchos casos, por lo que muchos programadores experimentados prefieren evitar el uso del delay, ya que genera este problema de que literalmente el micro no hace absolutamente nada mientras esté detenido en ese tiempo que se le estableció, que pueden ser desde 2 milisegundos hasta 2000 milisegundos, lo cual es una eternidad para un microcontrolador que podría estar realizando otras tareas. Como alternativa a esto, podemos usar las funciones de milis o microsegundos o micros, que son respectivamente milisegundos y microsegundos, donde el Arduino hace un polling de tiempo y no detiene la ejecución de otras tareas ni la ejecución de otros ni de otras funciones. Entonces, tenemos que estas funciones tienen como propósito general crear bases de tiempos que se pueden usar como, por ejemplo, para crear un parpadeo de un LED, crear funciones antirrebotes o generar un evento periódico como la lectura de un pin. Hay una gran diferencia entre milis y micros versus los delay. Mientras que milis y micros son funciones que se realizan por medio de un polling de tiempo, no detienen la ejecución del programa. La función delay detiene la ejecución del programa y no permite realizar ninguna otra tarea hasta que se termine de ejecutar dicha función. Las ventajas que tiene milis y micros es que no detienen la ejecución del código y que el microcontrolador puede realizar otras tareas. Las ventajas que tiene delay es que es un código muy fácil de implementar y no requiere el uso de variables auxiliares para su funcionamiento. Las desventajas de milis y micros es que la implementación en código tiene un mayor grado de complejidad que la función delay y normalmente requiere la creación de variables auxiliares para implementarlo en código. Las desventajas del delay es que detienen la ejecución del código mientras transcurre el tiempo como parámetro, el tiempo que se le estableció. Detener el micro es una de las desventajas más grandes que tiene el delay y que debería evitarse su uso por este motivo. Digamos en el código en la página de Arduino hay ejemplos de códigos tanto para milis y micros como para delay. Yo les voy a mostrar cómo podemos implementar entonces la función micros y la función delay y las ventajas y desventajas que tiene dicha implementación. Vamos entonces a crear el código que nos va a permitir generar la base de tiempos de 200 microsegundos, o podría ser cualquier otra base de tiempos, cualquier otro retardo. Y lo importante acá es que como vamos a usar la función micros, esto va a permitir al Arduino no detenerse en una tarea, sino que va a poder hacer un polling de tiempo y de esta forma podríamos realizar muchas otras tareas, muchas otras funciones sin detener la máquina, sin detener el procesador. Entonces pasamos a crear el proyecto. Entonces en este abrimos Visual Studio Code, luego pasamos a Platform.io para crear el proyecto. Le damos clic en Open, ponemos el nombre del proyecto, yo lo voy a llamar función micros. En este caso yo tengo un Arduino Nano y voy a utilizar el que es con el bootloader viejito. Dejo el directorio por defecto, que es donde se va a crear el proyecto, y le doy clic en finalizar. Luego paso a crear el código, hago clic aquí y yo el código ya lo tengo escrito, entonces lo voy a explicar línea por línea.
Entonces aquí tenemos el código, donde en esta primera línea simplemente creamos una etiqueta para el pin 10, que es por donde vamos a definir ese retardo. Ahí vamos a poder medir que efectivamente esté 200 microsegundos en alto y 200 microsegundos en bajo, y vamos a generar una onda cuadrada de 200 microsegundos en el tiempo alto y 200 microsegundos en el tiempo bajo. Vamos a crear esta etiqueta que va a permitir reemplazar este número de 200 donde esté esta etiqueta. Podría ser cualquier otro valor. Dado que micros es una variable que trabaja, es una función que nos devuelve un valor que se puede utilizar en una variable tipo un long, vamos a crear dos variables, una que va a ser tiempo actual y otra va a ser tiempo previo. Luego en esta sección de código, que es la que se ejecuta solo una vez, vamos a configurar nuestro pin de salida. Para eso utilizamos la etiqueta que ya habíamos creado antes y definimos ese pin 10, que en este caso es nuestro pin de salida, como un pin de salida. Luego la variable tiempo previo le vamos a almacenar el valor que se haya ejecutado, le vamos a asignar el valor que haya contado la función micros hasta el momento en que se empezó a ejecutar el código. Luego en la función principal, en esta variable tiempo actual, vamos a volver a leer el valor que nos devuelva la función micros y lo vamos a almacenar en esta variable. Luego en este if vamos a evaluar si ya pasaron los 200 microsegundos. Hacemos una resta del tiempo actual menos el tiempo previo y comparamos esto, preguntamos si es mayor o igual al delta de tiempo que ya habíamos definido en 200 microsegundos. Si es afirmativo, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a almacenar el tiempo previo, lo que tenga el tiempo actual para una próxima consulta, y vamos a cambiar el estado del pin de salida. Leyendo en el estado que esté, negamos ese estado y lo escribimos. Es decir, si el pin 10 está en bajo, lo cambiamos a alto, y si está en alto, lo cambiamos a bajo. Y de esa forma vamos a generar una onda cuadrada con el tiempo que hemos establecido. Lo útil de esto es que el micro podría seguir acá con muchas otras funciones, con muchas otras tareas, y no se va a quedar esperando qué es lo que ocurre cuando usamos, por ejemplo, la función delay. Entonces vamos a proceder a compilar el código y luego pasamos a simularlo para validar que todo esté en orden. En este caso vemos que compiló sin ningún problema, y luego lo que sigue es la simulación. Vamos entonces a proceder a simular nuestro código. Para eso voy a utilizar Proteus y voy a entonces a buscar un Arduino Nano. Voy a utilizar este de acá. Luego voy a necesitar también un LED rojo. Voy a necesitar también una resistencia. Y vamos a proceder entonces con las conexiones. Pongamos esta resistencia por acá. Listo. Aquí podemos entonces ya hacer estas conexiones. Voy a utilizar esto que nos va a permitir hacer la conexión de pines, entre pines. Conectamos con el pin. Acá también vamos a conectarlo.
Esto lo voy a poner como pin de salida. Y voy a conectarlo a un osciloscopio para poder validar que si se den estos 200 microsegundos que habíamos comentado en el video. Lo voy a poner en el canal A, que es la onda de color amarillo. Listo. Y voy a cargar el código en el Arduino. Esto lo tengo en documentos, en Platform.io, se llama función micros, luego en esta carpeta, en esta y en esta de acá. Listo, y procedemos con la simulación. Voy a apagar los otros para que no los necesitamos ver, entonces los voy a apagar. Este lo voy a poner en la mitad, aquí lo voy a poner en 50 microsegundos y aquí lo voy a poner en 2 voltios por división. Voy a pausar acá la simulación para poder hacer las medidas con los cursores. Voy a utilizar los cursores y voy a validar. Ese sería como desde el momento 0, esta línea de acá, y de acá hasta acá tengo que validar que hayan pasado 200 microsegundos. Aquí se puede leer 197.5 microsegundos, que es el tiempo que duró en alto, y en esta de acá será el tiempo que duró en bajo. Vemos que dice 397 microsegundos, que sería el tiempo que duró en bajo. Entonces, como podemos ver, la precisión es muy buena. Aquí tenemos 197, aquí tenemos 397, y eso sería todo. De esta forma hemos validado que se cumplen los tiempos que habíamos establecido en el código.